Geopolítico. CAC-Miñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La victoria de José Antonio Cast en las elecciones presidenciales de Chile es un acontecimiento que hay que leer más allá de las fronteras del país andino. No porque Chile no sea relevante, lo es, tiene su parcela importante, sino porque su giro político se inscribe en una dinámica más amplia que parece que afecta a lo que Estados Unidos denomina, ya sabemos, con mezcla de tradición y ambición, el hemisferio occidental, donde quiere influir, donde cree que tiene el derecho a influir. Lo que se está configurando en Sudamérica no es un simple vaivén electoral, es un reequilibrio ideológico que obliga a entender el continente como un espacio en disputa cada vez más relevante en este orden global que estamos reconfigurando. Desde Washington, el sur de América nunca ha sido un escenario neutro. Ha sido históricamente un espacio de influencia, de proyección, incluso de intervención, bien directa o bien indirecta. La doctrina Monroe, actualizada una y otra vez con distintos nombres y matices, late bajo multitud de decisiones estratégicas de Estados Unidos. Y en ese marco, la llegada de un presidente abiertamente conservador, con un discurso contundente en materia de orden, de seguridad y de relaciones internacionales, refuerza la tendencia que en los últimos años se va consolidando en buena parte de Sudamérica, el desplazamiento del péndulo político hacia la derecha. Chile se suma así a un mapa regional donde predominan gobiernos conservadores o de centro-derecha, algunos con perfiles abiertamente liberales en lo económico y claramente firmes en lo político. Es obvio que no todos responden al mismo molde ni comparten exactamente las agendas, pero sí coinciden en algo esencial. Tienen una mayor sintonía con los planteamientos occidentales tradicionales y una relación menos ambigua con Estados Unidos, a la vez que su visión es más escéptica hacia todos aquellos proyectos globales de integración regional que venían en décadas anteriores impulsando desde la izquierda iberoamericana. Este giro tiene una lectura, por tanto, claramente geopolítica, en un momento en el que Estados Unidos se ve claramente desafiado por China en múltiples frentes, no en el militar, pero sí en el tecnológico, en el comercial, en el financiero, obviamente. Pues Iberoamérica vuelve a adquirir un valor estratégico renovado, como proveedora de materias primas, como es el caso también de Chile, sí, pero también como mercado y como espacio de alineamiento político. Porque al final, cada gobierno conservador que se consolida en la región reduce, o al menos potencialmente lo hace, el margen de maniobra de potencias extrahemisféricas que buscan ganar influencia en el continente. Ya saben, esa influencia en los gobiernos tradicionalmente de izquierdas en países de Sudamérica como Rusia, como China, incluso como Irán, que no son precisamente del agrado de Washington. Chile, además, lo sabemos, es un país institucionalmente sólido, integrado en los mercados internacionales, con una estabilidad macroeconómica y con una política exterior previsible. Política de Estado, nos lo contaba el propio rector de la Universidad Autónoma de Chile y exministro de Exteriores y Justicia, Teodoro Rivera Neumann, hace unos días en la entrevista previa que le hacíamos para ver quién podía ganar y qué retos tenía. Apuntaba claramente hacia Cast por una cuestión lógica de mayorías y de la intención de voto de los candidatos que eran de la derecha y que no se podían presentar. Por lo tanto, se sabía prácticamente, no es sorpresa, que iba a ganar Cast, y hablaba precisamente de las prioridades en materia de continuidad, de fiabilidad, de comercio exterior, de posicionamiento. Es el mensaje que manda a los centros de poder occidentales, una previsibilidad estratégica, que es algo que en un mundo que es cada vez más volátil es claramente apreciado. Eso sí, si volvemos a ampliar el foco, el panorama no es homogéneo, no puede leerse en clave de victoria total de la derecha en el continente, porque las dos mayores economías de Iberoamérica, la de México y la de Brasil, siguen gobernadas por la izquierda, y eso introduce un matiz a la hora de analizar hacia dónde vira el signo político de los países que integran ese global, ese conjunto iberoamericano. No obstante, esa interdependencia que tienen con Estados Unidos, especialmente México, la hace ser un punto aparte
que otros países por la vecindad, por la frontera, pero que Brasil siga gobernado por la izquierda, siendo la economía más grande de Iberoamérica, impide, como digo, hablar de un bloque sudamericano uniformemente conservador, que no invalida la tendencia general del péndulo oscilando, que dibuja un continente fragmentado ideológicamente, con gobiernos de distinto signo, pero con un peso numérico y territorial de ejecutivos conservadores que es hoy mayor, y esto, a su vez, aunque pueda parecer paradójico, esta fragmentación beneficia a Estados Unidos, porque un continente sin un liderazgo regional fuerte y cohesionado reduce el riesgo de que emerja una alternativa estratégica sólida a la influencia estadounidense. Sabemos que en geopolítica la división suele beneficiar al actor más poderoso, y esto no es una excepción. Pero el caso es que la llegada de Kast al poder también debe leerse como una reacción más amplia del electorado chileno frente a experiencias de gobiernos progresistas que en años pasados y en muchos países generaron expectativas que no se tradujeron en mejoras sustanciales ni de la seguridad, ni del crecimiento, ni de la cohesión social. Por eso, dicha pulsión atraviesa el continente, conecta con dinámicas similares en otras regiones del mundo, y así creo que hay que leerlo. Para Estados Unidos, la oportunidad es clara: recomponer alianzas, reforzar vínculos económicos y políticos, y especialmente en lo geopolítico, frenar la expansión de la influencia china y rusa en su entorno más inmediato. Es un síntoma esa victoria de Kast. Sudamérica redefine su orientación política en un contexto global marcado por la competencia de las grandes potencias. La incógnita es si este giro a la derecha va a ser duradero, si es una fase más en el ciclo pendular de Iberoamérica, pero el caso es que Chile se convierte con Kast en una pieza más de un rompecabezas en plena recomposición, un indicador relevante en este caso de hacia dónde se mueven las corrientes soterradas en la geopolítica americana. En geopolítica, además, sabemos que esas corrientes, lo subterráneo, importa tanto más que los grandes titulares, porque al final, a la larga, son las que terminan definiendo el rumbo de los países, del colectivo, incluso del concierto internacional, que es lo que al final nos interesa. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta, información de geopolítica en titulares que ha elaborado Blanca del Tronco y que leemos con Pablo Llanoni. No se vayan, sigue Pulso Geopolítico. Radio Intereconomía. Información económica en estado puro. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Buenos días. Perdona, ¿los vinos de Rueda para compartir risas? Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta. Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Venga. ¡Feliz Navidad! Intereconomía. Nico, pero falta Intereconomía, ¿no? Intereconomía. No, es que no. Nico no quiere. ¡Feliz Navidad!
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos ya con los titulares de información geopolítica. Pablo Danone, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Gabriel Boric recibe en el Palacio de la Moneda a José Antonio Cast, vencedor de las elecciones presidenciales. Encuentro para comenzar a preparar una transición ordenada y el cambio de mando, previsto para el próximo 11 de marzo. Cast ha ganado los comicios con el 58,1% de los votos, frente a la izquierdista Janet Jara, que ha obtenido el 41,8%. Maduro, entre tanto, llama a sus aliados a una resistencia unida contra Estados Unidos. El gobierno de Venezuela asegura que el país ha fortalecido la autonomía operativa de su sistema integrado de vigilancia y control del espacio aéreo. Mientras, el presidente Nicolás Maduro ha llamado a sus aliados de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América a una resistencia unida, popular y prolongada. Todo en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos por el despliegue militar estadounidense en el Caribe. Honduras sigue a la espera de los resultados electorales mientras se convocan protestas. El Consejo Nacional Electoral de Honduras aún no ha podido iniciar el recuento especial de las actas con inconsistencias, esto por roces internos. Mientras, se ha reanudado el escrutinio de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, que continúa encabezando Nasri Asfura, el candidato respaldado por Donald Trump, que tiene ahora mismo el 99,56% de las actas escrutadas. Mientras, y en Washington, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos celebra una reunión extraordinaria para recibir información sobre estas elecciones en Honduras. En Europa, Friedrich Merz recibe en Berlín a Volodymyr Zelensky. Reunión para tratar sobre las negociaciones de paz impulsadas por Estados Unidos. Un encuentro al que se sumarán por la tarde numerosos líderes europeos, así como los responsables de las instituciones comunitarias y la OTAN. Mientras, y en Bruselas, reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea. En ella tienen previsto acordar más sanciones contra buques que ayudan a Rusia a esquivar las restricciones a su petróleo. También abordarán las garantías de seguridad para apuntalar el futuro de Ucrania. Australia endurecerá las leyes de posesión de armas. El anuncio lo ha hecho el primer ministro australiano Anthony Albanese tras el atentado de ayer en la playa de Bondi contra un acto festivo de la comunidad judía que ha dejado, por el momento, 16 fallecidos. Se trata del tiroteo más grave en el país austral de las pasadas 3 décadas. Benjamín Netanyahu asegura que se acerca la segunda fase de la tregua en Gaza. Fase en la que se debe abordar el desarme del grupo terrorista Hamas y la puesta en marcha de un gobierno tecnócrata de transición para la franja. Entre tanto, Israel mantiene los ataques puntuales en el enclave palestino, todo pese al alto el fuego vigente. 21 muertos en Marruecos por las devastadoras inundaciones. Las autoridades marroquíes buscan desaparecidos tras las devastadoras inundaciones de ayer domingo, que han dejado 21 fallecidos y 31 heridos en la provincia de Safi, en la zona atlántica de Marruecos, a causa todo de las lluvias torrenciales excepcionales que azotaron la zona. Terminamos con un suceso. El actor y director Rob Reiner y su esposa encontrados muertos en su mansión de Los Ángeles. La muerte del actor, productor y director político Rob Reiner y su esposa, quienes aparentemente han sido asesinados, han conmocionado al mundo del espectáculo y la política. Todo por la pérdida del creador de títulos como Cuenta conmigo, La princesa prometida, Cuando Harry encontró a Sally o Algunos hombres buenos. Y ahora toca ampliar todas estas informaciones, Pablo. Comenzamos en Chile. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha felicitado a José Antonio Cast por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país sudamericano y espera seguir manteniendo, dice, buenas relaciones con el país andino. Quiero felicitar al ganador de esas elecciones, José Antonio Cast, y desde luego el Gobierno de España se dispone, y esa es nuestra voluntad, a trabajar lo más estrechamente posible, como hicimos con el Gobierno anterior, con el nuevo Gobierno de Chile, en beneficio de la amistad y de la hermandad. José Antonio Cast ha ganado con amplia ventaja a la comunista Janet Jara en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas de este domingo. Estados Unidos ha felicitado al ganador y ha considerado que bajo su liderazgo Chile pondrá fin a la inmigración ilegal y revitalizará la relación comercial bilateral. ¿Cuáles van a ser nuestros planteamientos y cuáles los plazos en los que nosotros vamos a decir que esto se puede hacer con la colaboración de todos, oposición y gobierno? Y esos hitos están en seguridad, en inmigración
y en progreso económico. Chile necesita que los chilenos tengan empleo digno. Según los datos difundidos por el Servicio Electoral de Chile, el líder del Partido Republicano ha obtenido el 58,16% de los apoyos, mientras la aspirante de la coalición de izquierdas, apoyada por el actual gobierno de Gabriel Boric, ha cosechado el 41,84%. En total, más de 2 millones de votos de diferencia. Enrique Navarro, analista experto en geoestrategia y defensa, en declaraciones a Radio Intereconomía. Chile tiene muchos retos de superar ese modelo tradicional basado en la explotación de materias primas a una economía moderna y obviamente son los retos fundamentales para un país que está muy alejado de todo lo que es el comercio internacional de las rutas y que necesita volver a encontrar una senda estable de crecimiento y acabar con los problemas sociales importantes con las grandes desigualdades que existen en el país. La victoria de José Antonio Kast se suma a la renovada posición de Javier Milei en Argentina y de Daniel Noboa en Ecuador. También se suma a la ruptura del socialismo en Bolivia a favor de Rodrigo Paz Pereira y al resto de gobiernos de derecha en Panamá, Perú y El Salvador. ¿Sigue siendo pronto o ya podríamos decir que se está viviendo un giro a la derecha en Latinoamérica? Rafa. Cuando José Antonio Kast llegue al Palacio de la Moneda de forma efectiva, será oficial. Habrá más gobiernos de derecha que de izquierda en Iberoamérica, 10 frente a 9. Esto aún así hay que cogerlo con pinza, ya que los países con más población, es decir, México, Brasil y Colombia, siguen gobernados por la izquierda, aunque para muchos el caso de Gustavo Petro es más bien temporal, teniendo en cuenta que es el primer líder izquierdista en llegar a la Casa de Nariño. Además, tanto Brasilia como Bogotá se encaminan a elecciones el próximo año, por lo que, quién sabe, podríamos ver una mayor consolidación incluso de la derecha, similar a la que se experimentó en 1990. Y es que la historia de la democracia en Centroamérica y Sudamérica es, como buena parte de la historia, una constante concatenación de ciclos políticos que revelan cambios sociales dependiendo de la época, el problema y el modo de abordarlo. En la década de los 90, por ejemplo, la ola conservadora que inundó Iberoamérica fue fruto de la caída del bloque soviético y la adopción de reformas de mercado libre en la región. Como no recordar la presidencia de Vicente Fox en México, de Álvaro Uribe en Colombia o de Sebastián Piñera en Chile. Posteriormente, en los 2000, un nuevo terremoto social trajo la conocida como ola rosada, que tiñó los gobiernos de ideas izquierdistas y llevó al poder a Hugo Chávez en Venezuela, a Lula en Brasil y a Evo Morales en Bolivia. En los últimos 10 años esas olas se han ido disolviendo, empequeñeciendo. Ha habido desgaste de la izquierda en algunos países, como Argentina y Ecuador, mientras que otros han surgido de forma inesperada, como es el caso de Colombia. Ahora, sin embargo, parece que esas aguas que parecían haberse calmado están volviendo a ajetrearse y que una nueva ola podría inundar el continente, llegando a poblaciones ingentes como la brasileña. 200 millones de brasileños. De ser así, significaría que la ciudadanía iberoamericana cree que la derecha podría resolver algunos de sus problemas actuales, entre ellos la criminalidad, la migración, las crisis económicas y las élites tradicionales. De fondo, sin duda, está observando Donald Trump, quien ha hecho evidente esa fricción entre Estados Unidos y los gobiernos de izquierda en Iberoamérica. Por un lado, amenaza con invadir Venezuela, insulta al presidente de Colombia, impone aranceles desorbitados a Brasil y presiona diplomáticamente a Claudia Sheinbaum. Por otro lado, firma swaps de divisas millonarios con Argentina y propone reactivar bases militares en Ecuador. El presidente de Estados Unidos, aunque lleva poco tiempo en el poder, podría ser uno de los desencadenantes de esa ola conservadora, o al menos de su consolidación a partir de las elecciones del próximo año. Por lo pronto, tiene la mirada fijada en Honduras, donde el escrutinio electoral, que vaya por su segunda semana nada menos, podría en cualquier momento anunciar la victoria de Nusras Fura, el candidato de derecha dura en el que Trump apoya para seguir moldeando una Iberoamérica derechificada. Y cambiamos de asunto. En Bruselas, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, ha asegurado que el uso de los activos rusos inmovilizados para dar un préstamo a Ucrania es la forma más creíble de financiar a Kiev. Tenemos diferentes opciones sobre la mesa que se debatirán en la reunión de líderes del jueves. Como dijo el presidente Kostas, no abandonaremos la reunión hasta obtener el resultado, hasta que se tome una decisión sobre la financiación para Ucrania. La opción más creíble es el préstamo para reparaciones y en eso trabajamos. Aún no hemos llegado y cada vez es más difícil, pero estamos trabajando. Aún nos quedan algunos días.
we're doing the work. We still have some days. Eso sí, Kallas reconoce que sin el apoyo de Bélgica, país en el que se encuentran la mayoría de los activos, no será muy fácil alcanzar un acuerdo. Bélgica teme las consecuencias legales y financieras de usar los activos congelados para dar un préstamo a Ucrania, pues se trataría de un mecanismo sin precedentes. Declaraciones de Kallas a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores que se celebra este lunes en Bruselas, donde los 27 decidirán además sobre nuevas sanciones contra la flota en la sombra de Rusia. Kallas ha asegurado además que en el Donbass no es el objetivo final del presidente ruso, de Vladimir Putin. Para Kallas, si el presidente ruso se apodera del Donbass, seguirá con la toma de toda Ucrania y después, dice, irán todas las demás regiones. Debemos entender que el Donbass no es el objetivo final de Putin. Si lo consigue, la fortaleza se derrumbará y entonces definitivamente procederán a tomar toda Ucrania. Y como saben, si Ucrania se derrumba, otras regiones también estarán en peligro. Lo sabemos por la historia y debemos aprender de ella. Y todo ello mientras Zelensky se reúne en Berlín con el canciller alemán, con Friedrich Merz. Aunque no hay una hora fijada para el encuentro, Zelensky ha confirmado que hoy habrá contactos y que se reunirá por separado con el canciller alemán. Estas conversaciones en Berlín forman parte de una ronda de negociaciones sobre la guerra, con enviados de Estados Unidos y con líderes europeos. Sobre la mesa, ambos líderes hablarán de seguridad y garantías de defensa para Ucrania. Kiev está dispuesto a renunciar formalmente a su aspiración de entrar en la OTAN a cambio de garantías de seguridad sólida por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y otros aliados occidentales. Habrá, además, un importante componente de cooperación con Alemania y otros aliados europeos sobre cómo coordinar apoyo político, militar y diplomático ante la guerra. La reunión con Merz también es preparatoria para un encuentro más amplio con líderes europeos de la Unión Europea y de la OTAN que se sumarán más adelante en el día. Olof Gill, portavoz de la Comisión Europea. Pero no vamos a entrar, dice, en tantos detalles cuando nos encontremos precisamente en este momento crítico de las negociaciones. La presidenta ha sido muy clara sobre cuál es el resultado que desea en nombre de la Comisión y, de hecho, en nombre de la Unión Europea en esta cuestión, y no vamos a decir nada más en este momento. Esta tarde, dice, viaja a Berlín para perseguir esos mismos objetivos. Desde Rusia, entre tanto, el Kremlin asegura que el presidente ruso Vladimir Putin rechaza una tregua artificial y, en cambio, apoya una paz de verdad para Ucrania. Según Dmitry Peskov, Putin está abierto a la puerta, a la paz, a una paz, dice, de verdad, y está totalmente en contra de las argucias para ganar tiempo y crear treguas artificiales. Y cambiamos de asunto, hablamos de China, porque el gigante asiático se ha convertido en el mayor prestamista del mundo, superando con creces la labor del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Club de París. Según los últimos datos del laboratorio de investigación estadounidense 8Data, China ya no solo es el mayor prestamista de los países en desarrollo, sino también de grandes potencias como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Se trata de unos datos inéditos que hasta hace solo unas semanas estaban ocultos en la red financiera mundial. Rafa. De acuerdo a la última investigación de 8Data, Estados Unidos es el principal destinatario de los préstamos chinos. Le siguen Rusia, Australia y Venezuela. Al ser los 4 clasificados por el Banco Mundial como países de altos ingresos, se desmonta la idea de que China era solo el principal prestamista de los países de bajos y medios ingresos, como era el caso de Angola, su mayor deudor en el continente africano. Estos datos, como decimos, marcan un antes y un después. En el año 2022, 8Data informaba de que el monto total prestado por China desde el año 2000 era de $1 billón. Sin embargo, tras esta última revelación, la cantidad ascendería a 2 billones, que se reparten entre todos los continentes, financiando tanto naciones menos desarrolladas, como Pakistán o Kazajistán, hasta países ricos como Reino Unido, Alemania y Suiza. La investigación, al sacar a la superficie que la estructura empresarial y gubernamental de países como Estados Unidos está atravesada por la financiación china, revela que las entidades del gigante asiático estarían invirtiendo en la adquisición de activos de alta tecnología, como empresas de semiconductores. Esta apuesta por la innovación se sumaría a su ya conocida fijación por la financiación de infraestructuras y también de proyectos de minerales críticos que le permiten controlar, recordemos, cadenas de suministro en todo el mundo. Esta sorpresa revelada por 8Data también demuestra que China ya no busca pulir su reputación como un bienhechor global. El porcentaje de su cartera de préstamos y subvenciones en el extranjero que califica como ayuda se ha desplomado. De hecho, ahora Pekín se estaría enfocando en consolidar su posición como acreedor internacional de primera y última instancia. La pregunta es, ¿por qué?
¿Cómo beneficia esta deriva a China? ¿Cómo afecta a sus rivales geopolíticos? Y aquí cabe diferenciar entre dos tipos de deudores. Con los países ricos, lo que Pekín hace es financiar proyectos. Con Estados Unidos, por ejemplo, presta dinero a hasta 2.500 empresas, despierta de nuevo interrogantes sobre seguridad nacional, control de activos y transferencia tecnológica. El problema para Washington es que el sector privado actúa por cuenta propia, lo que genera, claro, problemas de transparencia, ocultando datos que después, cuando los ponemos sobre la mesa, nos dejan fríos, como los revelados por Data. Aunque esto daña a Estados Unidos de forma directa, al vulnerar su ecosistema empresarial, Washington y en general todo Occidente tendrían que preocuparse, de hecho lo hacen, por lo que supone, en otro modelo, que Pekín financia a países de bajos y medios ingresos. En estos casos, China es mucho más directa, a cambio de acuerdos bilaterales con esos estados, solicita apoyo en foros internacionales, refuerza sin duda su papel en el sur global y sigue alimentando su enorme almacén de materias primas críticas que Europa, recordemos, busca desesperadamente obtener por su propia cuenta. Estados Unidos, por su parte, y a riesgo de atragantarse con su propio orgullo, ha empezado a imitar a Pekín. Washington ha comenzado a adquirir participaciones en infraestructuras críticas y recursos minerales estratégicos. Así lo ha hecho, al menos que sepamos, en el puerto del Pireo en Grecia, en el canal de Panamá, en el puerto de Darwin en Australia y en yacimientos de tierras raras en Groenlandia. Pero sin duda el ejemplo más icónico y análogo al caso de China es su respaldo financiero a Argentina, con un swap de divisas por valor de 20.000 millones de dólares en señal de apoyo, ya lo saben, a ese mandatario que tiene tanta sintonía con Donald Trump, a Javier Milei. Con todo, lo que vemos es que el poder financiero de China está dándole la vuelta al paradigma. China marca tendencia, Estados Unidos imita y, entre tanto, sigue Europa regulando a lo suyo cada uno. ¿Sabes qué significa TPV en Cajamar? Tranquilo, primero vende. Aprovecha la promoción sin coste los 6 primeros meses. ¿Y sabes qué más significa TPV en Cajamar? Tiempo para vender. Contrata ahora tu TPV y aprovecha estos 6 meses. Promoción válida hasta los 3.000 primeros TPVs manteniendo la tarifa plana de TPV durante 12 meses. Consulta condiciones en gcc.es/TPV. Cajamar. Distintos desde siempre. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente, con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. El niño que está llorando sin parar es mi hermano Mateo. Vamos con mis padres a Madrid a pasar las navidades con mis abuelos. Mateo va a ser su regalo de Navidad. Esta Navidad miles de bebés subirán a un avión. Si se sienta uno a tu lado, recuerda que puede ser el regalo de alguien. Iberia. ¿Te gustan los clásicos? Vuelve el café de Navidad de Fanático by Cafés La Mexicana, el auténtico. Un blend de cafés de especialidad tostado artesanalmente. Un café intenso y sorprendente con notas de miel y galleta creado para disfrutar en estas fiestas. Encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en casa en 24 horas. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. La apuesta científica de China, lo sabemos, es decidida, igual que la tecnológica, pero es que además el acelerado desarrollo de su programa científico y espacial está alterando equilibrios tradicionales de poder porque introduce nuevas dinámicas de competencia y también de tecnología, de estrategia, de disputa entre las grandes potencias, en un momento en el que el espacio se está convirtiendo en otro dominio más al nivel de la economía, de la energía, de la seguridad. Pues resulta imprescindible preguntarse qué significa este ascenso chino, cómo interpela a Estados Unidos y a Europa y qué margen tienen
otros países para cooperar, si se da el caso con China, pero sin perder autonomía. Para abordar todo esto, para entender el espacio como lo que ya es, un nuevo tablero de poder global, hablamos con Víctor Cortizo, que es director del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. Víctor, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Víctor, China, lo sabemos, lo he dicho al comienzo, lleva años reforzando su programa científico espacial, los taikonautas, la estación espacial propia. Desde una perspectiva geopolítica, ¿qué significa que una potencia de este tipo, que viene emergiendo desde hace décadas, pero con una velocidad de crucero destacada, pues empiece a disputar el liderazgo en campos que tradicionalmente dominaban otros, como Estados Unidos? Bueno, la verdad es que efectivamente, mientras nosotros estamos a veces preocupados en muchas situaciones globales relevantes, pero quizá no tan significativas en una mirada larga, China ha venido desarrollando con un perfil bajo y alto a la vez, internamente muy alto, externamente muy bajo, una auténtica carrera espacial, ¿no?, que de facto la ha convertido en la segunda potencia espacial, solo ya por detrás de Estados Unidos, de la muy experimentada Estados Unidos, pero que evidentemente no se ha quedado aquí, ¿no? Entonces, en realidad lo que significa forma parte como de una especie de opción, ¿no? Yo siempre digo que China trabaja con una mirada puesta en el 2049, que es cuando celebran el centenario del nacimiento de la República Popular China, y tiene un Space Dream 2049 que va dentro de una dinámica clara de convertirse en la gran potencia científico-tecnológica, vamos a decirlo así, ¿no? De manera que el espacio, la inteligencia artificial, el 5G y en líneas generales todos estos pilares tecnológicos estén como firme sostén de su poder nacional, y yo creo que por lo tanto es una decisión mucho más allá de lo científico de correr contra nadie, sino forma parte del core de la exigencia china, y que además si os dais cuenta, tampoco tiene muchos momentos expresos, es decir, no tantas veces vamos a escuchar a dirigentes chinos hablar de esta carrera espacial, o no van a hacer mucho alarde exterior de ella. Sin embargo, internamente sus naves, lo que están haciendo, lo que están logrando, es para que estemos atentos y en muchos casos supongo que inquietos. Hablas de un logro personal, o sea, un logro interno, no personal, sino un logro interno, ¿no? Como objetivo, pero uno se pregunta cuando China invierte las cantidades que invierte y tan decidida en astronomía, en exploración lunar, yo que sé, en búsqueda de exoplanetas, que también lo hace, ¿nos encontramos ante ciencia pura, Víctor, o ante una acumulación indirecta de capacidades estratégicas que al final tiene usos duales? Hombre, absolutamente no estamos ante ciencia pura, ¿no? No creo que ninguna potencia que quiera llegar a tener la hegemonía del espacio, dentro de los límites que, lógicamente, siguiendo las convenciones internacionales, se deberían tener, evidentemente no es una carrera exclusivamente espacial, ¿no? Es una carrera espacial tecnológica que lleva el futuro a la capacidad de controlar, ¿no? Y por lo tanto de seguir convirtiéndose en esa referencia global que tiene. No se trata solamente de una carrera espacial, no es una carrera a la Luna, ¿no?, como podríamos decir, es una carrera sobre la observación de la Tierra, la inteligencia, el control militar, y sobre todo lo que le va a reforzar a China es una gran autonomía estratégica y una gran capacidad militar con un largo alcance, ¿no? Lo malo es que esta especie de guerra fría, que tiene muchos elementos de guerra fría en la lucha en la confrontación con Estados Unidos, no tiene delante una competencia muy clara, ¿no? Estados Unidos puede intentarlo y creo que está haciendo algún esfuerzo por mantener ese poder. La Unión Europea, sin embargo, parece que se tiene que conformar como una especie de partner de alguno de ellos y que está perdiendo mucho tipo de capacidad, pero en realidad esta carrera espacial no es solamente una carrera científica, es una carrera de autonomía estratégica y de capacidad también militar de largo alcance, ¿no? Y de hecho todavía podemos decir que Estados Unidos es un líder global en ciencia e innovación, pero evidentemente, por ejemplo, en algunos nichos espaciales, por ejemplo, ya China lo está superando, ¿no? Y insisto, lo vuelvo a decir, que en ese escenario Europa se queda en el medio, casi tiene más desarrollo lo que vamos a venir todavía incipiente de la India que Europa, que aunque ha aumentado su presupuesto, lo quiere aumentar recientemente, pues ha perdido y tiene una gran caída de su peso estratégico en esto, ¿no? Precisamente mencionas Europa, mencionas un papel ahí un poco entre dos aguas, que puede ser partner, evidentemente ser partner y colaborador de Estados Unidos, nada que analizar, pues es en cierto modo nuestra deriva natural, ¿no? Pero
pero ¿qué posibilidad hay de una Europa que sigue siendo, hasta donde yo sé, más bien un aliado de Estados Unidos, hasta cierto punto por lo menos? ¿Qué posibilidades tiene una Europa, una España, de cooperar con China? Posibilidades reales, por un lado, ¿qué ganamos con ello? Pero por otro, ¿qué podemos perder, ¿no? Porque al final igual enfadamos a la otra parte, ¿no? No sé, te hablo de posicionamientos geopolíticos. Sí. Sí, a ver, es una pregunta curiosa. En primer lugar, yo creo que desgraciadamente ya no podemos presuponer esa vinculación tan fáctica con Estados Unidos, ¿no? Muchos lo hemos visto ahora con la estrategia de seguridad. Es decir, ya empezamos a darnos cuenta que aunque creo que no hemos roto un lazo fuerte con ellos, esa posibilidad se va haciendo camino. En ese sentido, yo creo que España, y cuando hablo de España hablo de Europa, más de Europa que de España, yo creo que por una parte es una especie de estudiar intereses, ventajas y riesgos, ¿no? Lógicamente, Europa ya coopera con China, ¿no? Ya hay misiones conjuntas, hay alguna misión próxima que tiene mucho que ver con el estudio del clima, hay muchos accesos a datos de misiones chinas que es evidente que España tiene que tener interés en colaborar, también los chinos con nosotros, y luego, hombre, hay un ecosistema que llamo yo espacial, de startups, de industria, que quizá, si gestionamos bien los riesgos, puede beneficiar a España, ¿no? Claro, luego también yo pienso en ventajas, hombre, hay ventajas puramente científicas, ¿no? Si somos capaces de tener en cuenta que es acceso a información y a datos, y que podemos no depender solo de la NASA para determinados aspectos científicos, es evidente que es una ventaja. También es una evidente ventaja, pues, de alguna manera para China, ¿no? Es lo que yo llamaría ver cómo podemos vincular a China a prácticas estándares internacionales. Por ejemplo, la transparencia de datos. Venga, vamos a compartirlos, y también es una ventaja poder colaborar con China en esto. Y evidentemente ventajas industriales o empresariales, ¿no? De ver cómo podemos hacer más negocio, entre comillas, ¿no? Para la empresa española. Sin embargo, yo creo que evidentemente hay riesgos, ¿no? Hay riesgos geopolíticos. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos cuando puedan pensar que hay transferencia de tecnología, que tenga doble uso, que pueda haber sanciones por restricciones por exportación o control si vamos, según el lado americano, demasiado lejos? También riesgos de dependencia, ¿no? Claro. La mayor dependencia tecnológica de Europa, no sé si es lo más inteligente, ni con Estados Unidos, pero tampoco con China. Y luego quizá riesgos normativos, ¿no? Riesgos un poco reputacionales, ¿no? ¿Cómo vamos a utilizar datos militares de observación de la Tierra, ¿no? Bueno, pues eso evidentemente es un riesgo. Pero creo de todos modos que la clave no es pensarlo en clave de cooperar o no, sino que yo creo que la clave europea es ver si elaboramos una especie de cooperación selectiva, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Si buscamos transparencia, esto es civil, esto es militar, y luego eso evidentemente cómo la cooperación con China lleva a ver, esto nos interesa mutuamente colaborar, también a los chinos les interesa colaborar con Europa, pero vamos a salvaguardar aquellos elementos, aquellas materias que puedan coordinar o que puedan ser malentendidas por Estados Unidos. Es un campo de minas, no es un pequeño campo de minas, pero yo creo que si nos vamos al marco jurídico de cooperación internacional en todos los tratados de espacio exterior, yo creo que el uso pacífico, la no apropiación y el beneficio para toda la humanidad hay que ponerlos en la mesa para cumplirlos y también para exigirlos. Fíjate, no sé si es de hoy, pero si no, es muy reciente. En esa línea estaba ese acuerdo que se ha alcanzado entre Estados Unidos y China para no explorar ciertas zonas de Marte, dejarlas para la investigación y que no corra el peligro de que las contaminemos con microbios terrestres, lo cual, dentro de esta línea que estamos hablando, ¿no? de tratados internacionales, de respetar, fíjate si son rivales, pero son capaces o han sido capaces, a través de la NASA en este caso, bien es cierto, de llegar a ese acuerdo, ¿no? Aquí no vamos a mandar nada, ni nosotros ni vosotros, porque no queremos contaminarlo por si acaso, porque al final los microbios nuestros pues podrían alterar lo que hay en Marte. Sí. Eso es un buen ejemplo, ¿no? de esa colaboración. Bueno, por ejemplo, a ver, porque hay un ámbito de colaboración donde consta que existe, consta que es eficaz y consta que avance, que es el ámbito científico. A nivel científico se está colaborando y se está cooperando bien. Otra cosa y creo además que ha habido tiempos en el pasado, hace 9 o 10 años, donde el ámbito de colaboración era incluso más estrecho. Yo creo que hoy estamos un poco más condicionados por factores geopolíticos, pero por encima de todo hay un ámbito científico, académico, universitario, que está buscando lo mejor, ¿no?
En ese sentido, por ejemplo, hay hasta propuestas de algunas instituciones americanas que es crear una especie de COP, una conferencia de las partes solamente para el Tratado del Espacio, el tipo de acuerdo ambiental, ¿no?, que todos conocemos, ¿no? Yo creo que hay propuestas e interés de China y de Estados Unidos en reforzar un poco esta gobernanza del espacio, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Claro. Y yo creo que ese perfil no lo cambia absolutamente nadie. Más bien lo que pasa es que creo que todo esto está pasando en un ámbito donde la cooperación espacial es de largo recorrido y las tensiones geopolíticas son de corto o muy corto recorrido, ¿no? Y entonces en ese contexto dar una posición de ventaja a un rival para que tenga un control de satélites o un control sobre la observación de la Tierra o un manejo de mayor información sobre el tiempo, por ejemplo, que son cosas bastante sencillas y que de hecho están ocurriendo, pues pueden poner en serias reservas al rival opuesto que piensa que eso pueda ser utilizado contra. Pero lo que es evidente es que en algo tan global, tan humano y tan común como es el espacio, yo creo que lo que hay que hacer es superar los riesgos, estudiar esas ventajas estratégicas, políticas, industriales y sobre todo crear un ámbito de interés de cooperar, ¿no? Y ver que las misiones conjuntas científicas son válidas, que el acceder a datos comunes reduce costes a ambas partes, que la Agencia Espacial Europea, aunque sea la pequeña Europa que hace lo que puede, ha generado un entorno de diálogo con ambas partes y puede ser un poco el punto de encuentro, ¿no? Y sobre todo crear un ecosistema espacial que distinga lo civil de lo militar y que priorice por los acuerdos de los tratados internacionales y sobre todo, pues eso, el que no modifiquemos el pacto general que has podido citar ahora, ¿no? Vamos a ver de qué manera nos vamos a oponer a la militarización, a la cual por lo menos teóricamente China se opone, pero también es cierto que se están desarrollando desconocidas doctrinas militares espaciales, que empezamos a hablar un poco más de las doctrinas nucleares, no tanto de las doctrinas espaciales militares, y creo que esa especie de saber que en el fondo los gobiernos están trabajando una especie de aspectos militares del espacio, pues debería pues alertarnos un poquito, ¿no? Y ponernos en guardia de insistir en el uso pacífico y forzar ese tipo de acuerdos. No es una cuestión retórica, es una cuestión realmente necesaria que dejemos el espacio fuera de ese uso, pero también te digo que es un poco iluso pensar que esto va a pasar así y por lo tanto marcar cooperación en ámbito civil, descartar cooperación en ámbito militar y pues eso, seguir contando con el rol de Naciones Unidas que ejerce esa especie de mediación o de buenos oficios para que nadie pase esas líneas rojas que nos perjudican a todos, incluso a los que la pasan también. Fíjate, el primero en tomar en cuenta el dominio del espacio como un campo de batalla e intentar, al menos sobre el papel, desarrollar armas, fue Reagan. Con la guerra, bueno, ¿sabes? Con la guerra con Star Wars, o con aquel proyecto que se supone que contribuyó... Aquel fake. Sí, claro, sí, pero el concepto, ¿no?, ya estaba ahí. Y bueno, pues estamos muy lejos, es verdad, afortunadamente, pero hay otra variable. Estás hablando, Víctor, de las organizaciones multilaterales, de los pactos que hay firmados, cómo los podemos implementar o mantener o desarrollar o complementar. Estamos hablando de estados, pero es que en el caso de China todo viene por el Estado, pero en el caso de otros países hay también una evolución hacia la privatización del espacio que tampoco tenemos muy claro cómo podemos implementarla y que en este caso también hay un problema para el beneficio de la humanidad, me refiero, para el bien común. Bueno, por supuesto, porque el siguiente escenario que tienen los estados es los aspectos normativos internos, ¿no? O sea, de qué manera somos capaces no solamente de permitir la iniciativa privada, hay mucha iniciativa privada que está avanzando, nadie duda del impacto que en esta pelea espacial tienen todas estas empresas privadas que tienen fondos para realmente invertir a la espera de recuperar en un plazo posterior, pero ahí es donde yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es una política de cooperación que exija, por ejemplo, transparencia y datos abiertos, ¿no? Y eso es una normativa nacional, de regulación nacional, que cualquier misión tenga obligación legal de publicar y compartir datos, protocolos, misiones, órbitas. Es decir, porque de esa manera reducimos dos suspicacias, ¿no? La propia y la ajena, que normalmente es militar, ¿no? Yo también creo que tendríamos que ver de qué manera separamos netamente lo civil de lo militar. Lo privado tiene sentido en un entorno civil, lo privado no debería tener tanto sentido en entornos militares, ¿no? No deberían ser compañías privadas las que están participando en proyectos con fin puramente militar. Incluso aspectos basados un poco en gobernanza multilateral, o lo que incluso como algunos llaman minilateral, ¿no? De qué manera vamos a hacer que una empresa privada sepa que
ciertos elementos reputacionales, como si fueran medioambientales, también está la transparencia espacial. Pero sí es verdad que eso nos abre un escenario complejo, con viejas potencias que mantienen una capacidad espacial como Rusia, con nuevas potencias emergentes que desconocemos su capacidad, pero que está empezando a decirnos que están aquí, como India, y con potencias tradicionales, Europa, China, Estados Unidos, que están en una fase geopolítica de una rivalidad sistémica notoria, y donde además de los fines de cooperación científica, de los fines civiles, tienen objetivos o fines militares, Estados Unidos y China absolutamente, la Unión Europea en menor medida, y todo este escenario con un montón de capital privado que ha visto un nuevo sector de crecimiento, de startup de desarrollo, que es el espacial, que dará mucho que hablar en los próximos años, ¿no? Y donde al final acaban llegando modelos de colaboración público-privada, que también, si no está regulada, también puede permitir que operadores privados tengan un control y un poder superior a los propios estados. Pues la tormenta perfecta para que, si no somos capaces de trabajarlo de manera concreta y llegar a acuerdos entre países y también en la gestión de intereses particulares, pues no es difícil que se pueda complicar en el futuro esto. Pero por ahora yo prefiero ser un poco optimista y entender que es una batalla, en el sentido batalla la del espacio, tan grande y que necesita tanta cooperación que se nos da muy difícil triunfar solo, y yo abogo porque confiar que, y ahí Europa tiene un rol muy bueno, que pueda aumentar, o se puede ver claramente que el único modo de afrontarlo es la cooperación. Nadie va a tener tanto presupuesto para hacerlo solo, ni China. Es un asunto apasionante, pero otra derivada que no nos ha abierto, Víctor, es, por ejemplo, cómo puede alterar la geoeconomía. Está ese asteroide famoso, el Psyche 16, lleno de oro, de níquel, de platino. Tú imagínate quién sea capaz de explotarlo y traer el fruto aquí, cómo puede alterar las ecuaciones económicas, ¿no? Los equilibrios. Y eso está en el espacio. Y se supone que no está sujeto ahora mismo. O sea, hay convenciones, pero un asteroide, ¿quién te dice que puedes o no puedes? No sé, o sea, me parece muy complejo el asunto, ¿no? Por los efectos que puede tener. Pero todavía creo que los riesgos que genera y la inversión económica que genera, ¿no? Es como el tema, me saco del tema un segundo, es como el desarrollo de los minerales críticos. Bueno, hay muchos minerales críticos, pero ya hay gente que empieza a hablar de el coste que tiene explotarlos, ¿no? En realidad hay que tener muy claro que eso tiene el valor que tiene para que seamos capaces de ponerlo en valor y hacer la inversión necesaria. Pues con los asteroides creo que es un pequeño maná, es un regalo venido del cielo para muchos, y sobre todo puede ser un impulso para un desarrollo tecnológico espacial brutal. Probablemente es necesario que haya más empresas que investiguen más en el siguiente reto del ser humano, que es la conquista del espacio, pero también es cierto que el nivel de inversión, que el nivel de tiempo y que los riesgos e incertidumbres son tan elevadas que solo unos pocos van a ser capaces de llegar hasta ahí. Pero en todo caso será necesario anticiparse, y será la nueva realidad a la que habrá que dotar de regulación y de marco legal internacional, como ya dotamos en su momento, pues eso, todos aspectos con más problemas que ventajas de las colonizaciones, y como estamos afrontando la ciberseguridad o el mundo tecnológico, vamos a decirlo así, Internet, por decirlo en general, todo el desarrollo de redes 5G, y yo creo que el siguiente reto es cómo regular la carrera espacial. Pero ojo, que va a haber un mundo de dos velocidades, ¿no? Va a haber un mundo y unas naciones capaces, por lo público o lo privado, de desarrollar y se posarse como potencias espaciales, con lo que eso signifique de ser potencias globales sobre la Tierra, y otro montón de naciones que están llamadas o estamos llamadas a ser pequeños comparsas que colaboraremos de manera residual con las grandes potencias, y donde nuestra clave será la posición. Por eso es lo que decía, ¿no? Para Europa y para España tendrá que ver si, en vez de apostar por un lado o por otro, apostamos por aquel lado, Estados Unidos o China, que ofrezca mayor nivel de cooperación e intercambio de información a nuestras empresas, para que en ese nuevo boom, en ese nuevo globo, que esperemos que no explote mucho, del asalto empresarial al espacio, pues tengamos oportunidades y no nos quedemos como países meramente comparsas de eso. Pero en todo caso, si te fijas, cada tema que hablamos abre otro tema nuevo. Es tremendo, es apasionante, Víctor, es apasionante. Es apasionante, efectivamente. Víctor Cortizo, director del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria, muchas gracias por este análisis tan exhaustivo y tan interesante. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo fuerte, hasta luego.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Hablamos ahora de África en un contexto regional marcado por golpes de Estado y avances yihadistas. El reciente intento de golpe de Estado en Benín, una excepción histórica tradicional de estabilidad, plantea interrogantes cruciales sobre la situación en África Occidental, y por eso analizamos la situación con Óscar Goñi Iribarren, investigador en conflictos armados de la Universidad de Navarra y especialista en la zona. Óscar, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me equivoco si digo que Benín había sido una excepción de estabilidad en África? Si es así, ¿por qué se ha desencadenado ese intento de golpe de Estado? Pues diría que no te equivocas para nada. De hecho, el último golpe de Estado como tal que se produjo en Benín fue en el año 1975, hace 50 años, lo cual, teniendo en cuenta el contexto regional, es una excepción bastante importante. Respondiendo a tu pregunta de por qué se ha producido, ¿no? Entonces, este conato, este intento de golpe de Estado, bueno, pues yo lo ubicaría dentro de esta oleada de golpes de Estado, ¿no? De toma del poder por parte de juntas militares que está teniendo lugar en esta región, ¿no? Desde el año 2020, Níger, Burkina Faso, Mali, Guinea-Bissau han visto interrumpido el funcionamiento de sus instituciones democráticas por golpes de Estado. Óscar, la intervención militar de Nigeria parece clave para frenar el golpe. ¿Cómo interpretas esta acción en el contexto de esa política exterior de Nigeria, su rol como potencia regional que es y su proyección a futuro? Pues yo caracterizaría quizás la intervención de Nigeria como un golpe en la mesa en sentido regional, ¿no? Nigeria es la potencia regional por excelencia, referente de valores democráticos en su política exterior, y ha ido viendo como muchos de sus vecinos han ido virando y han ido adoptando regímenes militares, ¿no? Después de la consecución de golpes de Estado. En el año 2023, Nigeria vio como su vecino Níger vivió un golpe de Estado que desestabilizó su zona fronteriza. Entonces, mi análisis sería decir que Nigeria ha visto lo que está por ocurrir en Benín y ha dicho que esta vez no lo iba a tolerar, ¿no? Entonces, ayudó al régimen al gobierno del presidente legítimo de Benín, el presidente Talón, envió una serie de aviones militares que fueron pues totalmente decisivos para poner fin a la rebelión. ¿Qué papel ha desarrollado la CEDEAO en esta crisis? ¿Qué implicaciones tiene su actuación para la arquitectura de seguridad de la región? Pues la CEDEAO ha sido también determinante dentro de lo que es el conato de golpe de Estado. Se ha desplegado en el propio territorio de Benín una fuerza de reserva, ¿no? Que es una fuerza multilateral de la propia organización, compuesta por miembros de las Fuerzas Armadas de diferentes países, y se ha desplegado también para restablecer el orden. ¿Qué hubiera implicado el triunfo de este golpe de Estado para la CEDEAO? Pues probablemente, si tenemos en cuenta las trayectorias que han llevado países vecinos de Benín, como Burkina Faso, Níger, Mali, abandonaron la propia CEDEAO para formar su propia organización internacional, ¿no? La Alianza de Estados del Sahel. Sí. Entonces, la CEDEAO se jugaba mucho con el triunfo o el fracaso de este golpe de Estado. Claro, porque hay esa disputa, esa rivalidad multilateral, ¿no? Para esa alianza de Estados que supone esta deriva, y para la cooperación antiterrorista en la región, ¿cómo lo ves? Pues es muy interesante que pongamos sobre la mesa el rol, ¿no? de la lucha antiterrorista en esta región. Precisamente el motivo que conllevó, que desencadenó este golpe de Estado fue el deterioro de la seguridad en materia terrorista en el norte del país, la zona fronteriza con las otras regímenes militares del continente. Ese deterioro de esta situación de seguridad en términos de terrorismo fue lo que a priori llevó a partes del ejército a sublevarse contra el gobierno democrático. No sé hasta qué punto esa Francia, que por lo visto ha proporcionado apoyo logístico y de inteligencia durante la crisis, sigue teniendo algún papel en una zona donde ya sabemos que ha sido, entre comillas o sin comillas, expulsada, ¿no? A pesar de su preeminencia histórica. Sí, desde luego. Hay analistas que además han calificado este apoyo prestado por Francia, que además ya ha trascendido que no se ha limitado únicamente
a desplegar aviones militares de reconocimiento, como en un principio parecía apuntar, sino que también se ha desplegado un cuerpo un cuerpo especial del ejército francés. Hay analistas que han calificado esta intervención de Francia como un auténtico punto de inflexión en la política de Francia en la región, ¿no? Los regímenes militares del Sahel, particularmente Mali, una de las principales consignas, ¿no?, de bases ideológicas de su régimen, era este antineocolonialismo, ¿no?, huir de la herencia colonial francesa. Eso es algo que llevó a Francia a replegarse bastante de este área, incluso por completo de algunos países. Sin embargo, en este caso, pues al igual que Nigeria, no ha estado dispuesto a tolerar que ocurriera una situación que triunfara, ¿no?, este golpe de Estado, como ocurrió en otros momentos. Nigeria, qué interesante, ¿no? Leyendo demografía, cuestiones de proyección demográfica, veía que en 2100 va a ser el segundo país más poblado del mundo, con casi 800 millones de habitantes. La verdad es que la geopolítica de la región me parece apasionante. Sin irnos tan lejos, a 2100, para terminar, tenemos un minuto, Óscar. ¿Cómo ves después de esto y de todo lo que hay en torno, pues, a terrorismo, a regímenes militares, como has explicado, tal? ¿Cómo ves un futuro cercano en la región, en la estabilidad regional de la zona? Pues yo la vería, siendo honestos, con mucha cautela. Creo que hay muchos factores que afectan a la situación de seguridad en materia terrorista en esa zona. Ha habido intentos de reconducir esta situación, ¿no? Precisamente este viraje hacia Rusia, en lugar de para ser proveedor de ayuda militar en la lucha contra el terrorismo. Parece ser que este enfoque tampoco ha funcionado. Podemos ver qué es lo que ha estado ocurriendo en Mali. Yo, como te digo, lo tomaría con mucha cautela. Personalmente creo que el principal caldo de cultivo para el surgimiento de estas milicias, estos grupos armados terroristas, es la falta de infraestructuras, la falta de desarrollo económico. Entonces, claro, en mi opinión, hasta que esos factores determinantes no sean abordados y solucionados, creo que el terrorismo es algo que tenemos que abordar con cautela y ser conscientes de que es un fenómeno que está presente y puede ocurrir. Pues con eso nos quedamos. Óscar Goñi, investigador de la Universidad de Navarra, investigador en conflictos armados. Ha sido un placer hablar contigo, como siempre. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias. Nos vamos a marchar, no hay tiempo para más. Esto ha sido todo en esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. No falten a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos... Pero aún estás así, ¿eh? Que no llegas a tu boda. Ay, vale. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera. Estas fiestas, disfruta con lo nuestro. Porque Zamora es sabor, es tradición y sobre todo es calidad. Cuando eliges productos de Zamora, apoyas a tu tierra y a quienes la mantienen viva. Estas fiestas, en tu mesa, la calidad de los productos zamoranos. Desde la Diputación de Zamora te deseamos a ti y a los tuyos una feliz Navidad. Con la llegada del otoño, tu cuerpo necesita más defensas. Judas Plus de Sol Naturaleza es el aliado natural que combina vitaminas, minerales y extractos como el hongo ostra para reforzar tu sistema inmune, aumentar tu vitalidad y protegerte en los meses de frío. No esperes a caer enfermo. Cuídate desde dentro con Judas Plus. Pregunta en Sol Naturaleza. Llama al 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es. Prepárate para regresar a Pandora. Avatar, Fuego y Ceniza llega a Cine Yelmo este 19 de diciembre con todas las sesiones en HFR. Disponible en todos nuestros cines, salas Premium, Luxury, Macro XE, 4D, 3D, Dolby Atmos y también versión original. Siente cada latido, cada destello, cada batalla. Consigue ya tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app.
Este jueves, en Radio Intereconomía, tienes una cita con el Banco Central Europeo, el discurso de Christine Lagarde y la reacción de los mercados a la decisión que adopte el organismo con los tipos de interés. Este jueves, desde las 2:30 de la tarde, especial BCE con Javier García Viviani y Gema González. Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.